estudiantes de Valenciana. En el video de hoy vamos a hablar sobre el Ion, otro diálogo de Platón. Este va a ser un poco más corto, entonces vamos a tener el tiempo como de analizarlo un poquito más a profundidad, a diferencia de Fedro, que ya habíamos visto la vez pasada. Entonces, la cuestión interesante con el Ion es que Konstantin Rittler en 1910 trató de demostrar la inautenticidad del Ion, porque obviamente ustedes tienen que venir a este video con la lectura ya hecha y espero que se hayan dado cuenta la diferencia del Ion con Fedro en cuanto a la magistralidad, ¿no? Ion pues es un texto un poco simple, tiene unos tintes irónicos que lo hacen ver como si estuviera hecho, o sea, mal hecho a propósito. También existe la propuesta de que esto se debe a que es una obra de la juventud de Platón, que data del 394 al 391 a.C. Entonces, pues, sí es un texto como simple en cuanto a comprensión, es corto, sin embargo, pues, sí tiene muchas cosas sustanciales que son las que vamos a analizar. Bueno, vamos a hacer un breve resumen del Ion, aunque este no sustituye la lectura que ustedes deben de hacer. Bueno, primero encontramos a Ion, que viene regresando de Epidauro, de las fiestas de Asclepio, en donde él participó en un concurso de rapsodas y pues ganó. Entonces Sócrates se lo encuentra, pues Ion venía muy feliz de haber ganado, de haber quedado campeón, y pues Sócrates le pide que le cuente cómo le fue, ¿no? Y ya conforme va la plática, Sócrates le pregunta que si pueden dialogar acerca del tema más a profundidad. Y Sócrates le comenta a Ion que lo envidia porque pues entender a los poetas como lo hacen los rapsodas se basa no solo en sus poemas, sino como en el pensamiento, ¿no?, de los poetas. Y cito lo que le contesta Ion: no sería buen rapsoda aquel que no entienda al poeta. Entonces ahí Ion con esa cita se mete en un problemota, porque pues como que, bueno, Salme y yo tenemos la teoría de que pesca el anzuelo, ¿no? Como de estas frases que lanza Sócrates, y pues Ion muy ingenuamente se atreve a decir tal cosa, y entonces Sócrates le dice que si muy salsa, pues lo va a poner a prueba, ¿no? Para ver si muy. Entonces Ion acepta, muy inocente también, y Sócrates le cuestiona sobre otros poetas, que en este caso son Hesíodo y Arquíloco. Pero Ion le dice que no, o sea, así como de no, yo nada más entiendo sobre Homero. Y bueno, aquí creo que cabe aclarar un poco si aún no se encuentran con la obra de Homero, que espero que sí, porque van a tener literatura europea. Les doy un pequeño resumen de quién es Homero. Sus dos epopeyas más famosas son la Ilíada y la Odisea. Y hay un debate sobre si realmente Homero existió o se trata de varios autores que se apodaron con ese nombre, ¿no? Entonces está un poco turbio ahí el asunto, no se sabe si eran varias personas o era una sola, pero esas son las dos obras que se conocen de él y que son pues muy importantes en la historia de la literatura. Bueno, y después de esto, Sócrates le dice que tanto Hesíodo como Homero hablan de cosas parecidas, ¿no? Entonces Ion debería de saber sobre esos temas, porque si conoce tanto a Homero, debería por lo tanto conocer a aquel que habla de cosas muy similares, y en este caso es Hesíodo. Entonces Sócrates le pregunta de cuál de los dos expresaría mejor, si de las cosas que habla Homero o si de las cosas que habla Hesíodo. Y mi amigo Ion la vuelve a regar, porque le dice, no, pues obviamente, pues si las dos cosas, o sea, si las cosas de las que voy a hablar son iguales y los poetas hablan de cosas parecidas, pues me voy a expresar bien de los dos. Y pues se acaba de contradecir, porque él acaba de decir que él solo hablaba bien de Homero. Bueno, y después de esto hay un momento donde vemos que el diálogo ya empieza a desarrollarse más mediante comparaciones, ya que
como Homero habla de varias cosas que pasan en la vida cotidiana de los griegos, Sócrates le cuestiona a Ion que quién va a saber más sobre esas cosas, si él por conocer la obra de Homero o la persona que realiza esas actividades en la vida real. Ajá, entonces Sócrates le pregunta que si de adivinación se hablase, ¿quién expondría mejor? ¿Él, o sea, Ion, o el adivino? Y entonces mi amigo Ion dice que obviamente pues el adivino, ¿no? Entonces Sócrates le dice, y si tú fueras adivino y fueras capaz de interpretar aquellas cosas en las que concuerdan, ¿no sabrías quizá interpretar aquellas en las que difieren? Esto es como un juego medio ahí turbio de Sócrates, porque está diciendo que por default, si él conoce las cosas en las que hay, o sea, hay concordancia, por esas mismas razones en las que él diferencia que hay concordancia, debería de diferenciar en las que no hay concordancia, ¿no? Más o menos así funciona la teoría del silencio, en donde, bueno, esta teoría es muchísimo después, pero esta teoría dice que el silencio también es parte de la música, porque necesitamos del silencio para crear sonidos, ¿no? Es como los espacios en blanco dentro de los textos necesarios para que exista un texto, ¿no? No es solo una hilación completa de ideas o de palabras. Entonces, en esta cuestión, Sócrates como que está tanteando a Ion, ¿no? Como de, pues si sabes las cosas en donde sí, por default deberías de saber las cosas en donde no. Entonces, ¿cómo se puede ser experto en Homero y no en todos los demás poetas? Si Homero, que es el más mero chidito, si él entiende el más chido, debería entenderle a los otros que no lo son tanto, ¿no? Entonces, la razón que le da Ion, como buscándola, es como, bueno, ya, pues Sócrates, es que le dice que no sabe qué pasa, o sea, que Homero lo espabila, ¿no? Como que si existiera un llamado especial que Homero le da a Ion como para poder hablar de las cosas que él habla, ¿no? Y eso no le pasa con Hesiodo. Pero, o sea, como que Ion se da cuenta de lo que él acaba de decir y después, o sea, despuésito se arrepiente y le dice, ay no, yo creo que no, que es más bien como que no es por técnica, sino que es como un arrebato, una fuerza divina. Bueno, y aquí hay que recalcar algo importante porque, claro, pues esta obra está escrita por Platón, ¿no? Entonces ese juego de Ion diciendo eso, pues no es nada más de gratis. Y este teórico llamado Viñas propone que eso se basa en una estrategia platónica para decir que el uso de la inspiración y de la imitación son para demostrar la incapacidad del poeta, y por lo tanto el poeta no podría ser maestro si solamente es cuando está inspirado, porque realmente no entiende qué es lo que le pasa, es un arrebato de locura, ¿no? Volvemos otra vez un poco a lo que se había mencionado en el Fedro, que este arrebato de locura hace que desconozca totalmente la fuente de su inspiración y lo que lo motiva a hablar así. Entonces no podría ser maestro si realmente no sabe nada, ¿no? Si desconoce el origen de dónde viene su arrebato y por lo tanto el origen de la poesía como tal. Y bueno, después de esto menciona él que este arrebato proviene de las musas, que vendría siendo lo divino. Y en esto habla de la piedra de Eurípides, que se llama magnética, o también podrían conocerlo como el mito de la piedra imán. En él se basa eso, ¿no? Están las musas arriba, que es lo divino, y estas musas transmiten al poeta su mensaje, que en este caso sería Homero. Después de que llega al poeta, se va al poema, en este caso ya sería la Ilíada o la Odisea, cualquiera de las dos. Y luego tenemos al Rapsoda, que lee estos poemas y se inspira, ¿no? Y tiene este arrebato, y el rapsoda es el que debe mandar ese mensaje al público en general. Si el rapsoda no es bueno, se corta la línea, porque no es capaz de inspirar al público, no es capaz de transmitir el mensaje divino que viene de las musas. Ahí es donde se rompe. Entonces, eso es lo que explica Sócrates, que hay toda una línea magnética que une a todas las personas con lo divino. Pero allí el poeta, el poema y el rapsoda son solamente el canal por el cual pasa eso, no son creadores como tal de esa fuerza. Y en esta misma idea pues viene esta desacreditación total de las personas implicadas en la cuestión de la poesía, ¿no? Y el rapsoda igual, porque
esta poesía no solamente afecta tal cual al poeta o al rapsoda, sino a todos los que la estudian, la recitan y a quienes la escuchan. O sea, en general, él está desacreditando totalmente a los críticos que pueda haber de literatura, porque estos críticos no van a entender el arrebato si ellos no están tocados por estas musas, ¿no? Entonces, siempre es necesario estar en contacto con lo divino para poder acercarse a la poesía. Y ahí es donde desacredita todo el trabajo teórico, todo el esfuerzo que pueda hacer un poeta y todo el esfuerzo que pueda hacer un rapsoda al momento de recitar. Y entonces, pues, Sócrates, en resumen. En resumen de lo que llevamos hasta ahorita, entonces, pues Ion no puede hablar de todas las cosas, aunque hable bien de una. O sea, él no puede agarrar, no sé, el tema de las piedras y decir, pues les voy a recitar un poema acerca de las piedras. Porque él necesita de este como arrebato, de este furor divino, para poder hablar de las cosas que a él se le dan, ¿no? Entonces Sócrates le dice, no son los rapsodas los intérpretes de los poetas, y aquí hay como un juego medio interesante de Sócrates, porque le está diciendo que no acaso los rapsodas son intérpretes de los que son intérpretes de los dioses. Entonces, como que ahí hay una leve seña a esta cuestión de que es la sombra de la sombra, ¿no? Hablábamos en el video pasado, en el Fedro, de por qué el dios Teut no aprobaba la escritura. Porque en la teoría, en la poética de Platón, se menciona las sombras, ¿no? O sea, este mundo terrenal es un mundo de sombras donde solo se refleja como una fracción mínima de la idea real que está en el mundo de las ideas, ¿no? Entonces, imagínense que Sócrates le dice esto a Ion, ¿no? O sea, tú no eres más que la sombra de la sombra, o sea, pues ¿qué? ¿Cuál es el punto aquí de esto? Entonces, pues ya como que le dice pues eso, ¿no? Ion sería un intérprete de los dioses, casi una sombra de la sombra, y pues Ion bien fácil le dice, no, que soy poseído por Homero. Entonces Sócrates le va a decir, bueno, ok, está bien, pues, si muy poseído, vamos a ponerte a prueba, ¿no? Ahora vas a declamar ante mí y a ver si la armas. El tema del que elige hablar es acerca de un coche tirado por caballos. Y esto pareciera como funciona el universo de Black Mirror, porque constantemente como que los diálogos se citan entre sí. Esto de los coches tirados por caballo, o sea, se vio en Fedro, pero es un tema recurrente, ¿no? Porque aparte de que se menciona en el Fedro, no es como que solamente esas dos menciones, sino como que hay algunas más en otros textos. Entonces, una vez ya elegido el tema, que es acerca de los coches jalados por caballos, ¿quién debería de juzgar la interpretación de Ion? Por ejemplo, un doctor o un auriga, que un auriga es el que dirige el coche. Entonces Ion contesta que pues el auriga, porque él es el que conoce la técnica, ¿no? ¿Y cómo se atreven entonces los rapsodas a hablar de cosas en las que no son expertos? Mi amigo Ion obviamente no entiende. Y pues sí acepta que, por ejemplo, si se hablaran de barcos o navíos, el timonel sería mejor hablando de este tema. O sea, Ion solito se echa de cabeza. Como que Ion dice como, pues es cierto, ¿verdad? Me he estado contradiciendo todo el rato. Entonces propone que él sabe hablar de Homero por técnica. Sócrates lo excusa diciendo que quizá no es un experto, pero que sí dice cosas bellas es por esta posesión divina, ¿no? Por lo que le da a elegir entre ser tenido por un hombre injusto o divino. Y pues Ion obviamente le dice, no, pues divino. Y Sócrates le dice, ok, ensalza a Homero por estar poseído, más no por ser experto. Fin, ya, anda. Suelta el micrófono. Y bueno, entonces en este caso vuelvo a recapitular lo que se dice ya en los teóricos, ¿no? Esta idea de la posesión es para decir que realmente el poeta no sabe lo que hace, no tiene control sobre lo que hace. Entonces, pues es por la idea del trance.
si no sabe de lo que habla, entonces tampoco sabe en dónde reside el valor de su obra, ni dónde está lo bello de su discurso, porque no tenía control cuando lo estaba componiendo, entonces tampoco puede comprender realmente el significado de su obra, ya que solamente escribe porque está poseído, pero ni siquiera es consciente de lo que escribe mientras lo hace. Es toda esta idea de la inspiración, realmente lo que hace es hacer irresponsable al poeta de su misma obra, porque si él no sabe lo que viene en la obra, pues no puede ser responsable una persona que no estaba consciente de lo que hacía. Y ahí volvemos un poco a la idea de que si el poeta no es responsable de su obra, tampoco un crítico es responsable de su crítica, porque tampoco la escribe él, la está escribiendo motivado. Ni siquiera el Rapsoda es responsable de lo que hace, solo lo hace porque sí. Entonces es una manera muy inteligente de descalificar por completo todo el proceso de creación y de crítica, de estudio tal cual de la literatura, porque nadie que pueda estudiar la literatura está consciente de lo que hace. Eso es una manera muy fea de decirlo, pero eso es lo que hace Platón. Gracias. Oye, yo tengo una pregunta, porque una vez estaba hablando con un amigo en la biblioteca, no en una peda, sobre la técnica, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿has visto estas fotografías que o sea, es bueno, imagínate, la sombra de la sombra, es una fotografía de la pintura, en donde la pintura, el artista lo que hace es recrear las olas. ¿Sí has visto estas pinturas que, o sea, parece una fotografía? Entonces lo que decía en este caso Beto era como de, ¿a ti te transmite algo? O sea, ¿a ti te transmite ver una pintura, bueno, en este caso una fotografía de la pintura de las olas? O sea, ¿eso te representa algo o es meramente como la expresión total de la técnica del artista, ¿no? O sea, eso es como la expresión de la técnica al mayor grado, ¿no? O sea, como decir, soy tan buen pintor que mis pinturas parecen fotografías. O para ti sí dirías que, o sea, como que representa algo. Pues es que está heavy, porque se supone, bueno, yo creo que igual y sí tiene valor saber representar las cosas como pasan, ¿no? Es por ejemplo este valor que le dan a las meninas, uh-huh. de ese valor que tiene la idea de que el mismo Velázquez, de que el mismo Velázquez estuviera observando y a la vez estuviera pintando el cuadro, ¿no? Y por esta idea del reflejo, pero que a la vez el cuadro fuera tan bien hecho que hay críticos de arte que dicen que pueden ver el aire en el cuadro. Pues eso está heavy, ¿no? Que digan que está tan bien hecho que puedes ver el aire que había en la habitación. Sí. O sea, aparte, por ejemplo, ya poniéndome acá más intensa, por ejemplo, ¿tú crees que se permite decir como de, ay no, pero es que es un artista que pintaba con los pies, no con las manos? O sea, empezar a meter contexto histórico alrededor de esta fotografía, porque entonces per se la obra, ¿qué? Pues que ya nos estamos metiendo en el tema de separar al artista de la obra o si no debe de hacerse. Pero, o sea, bueno, deja tú el artista, ¿no? Entonces, que fue hecha en un contexto histórico en donde estaba prohibido pintar las olas. Pues yo creo que sí tiene que ver. O sea, esto le suma, ¿no? Valor a la obra. Porque, o sea, es, por ejemplo, lo que pasa con Picasso. O sea, Picasso era muy buen pintor, él ya podía hacer tal cual los cuadros así exactamente bien y como Velázquez, sí, o sea, ya pintaba bien chido, pero luego él se fue a ir por la idea ya del surrealismo, ¿no? De todas estas figuras sin sentido. Y por ejemplo tú ves la de el Guernica, o sea, tú ves el Guernica y obviamente no se ve ni parecido a la realidad, ¿no? Pero él ya lo está haciendo con la idea de expresar lo que pasaba en la guerra, en los búnkers donde se encontraba la gente resguardada mientras bombardeaban su ciudad. O sea, hacen esas cosas que llevan más allá y que sí necesitan el contexto para que alguien que vea la obra diga, mira, no, pues es que ya fijándome bien, sí se ven en los cuadros, sí se ve pues feo, ¿no? O sea, y dices, ya entiendo por qué se ve así, porque viene de un contexto en donde había guerra.
y donde lo que él quería expresar era la desesperación de cada una de las partes que vienen en el cuadro. De hecho, yo creo que por eso me cuesta tanto este tipo de lecturas, o quizá por eso sean como difíciles de comprender, porque como dice nuestra amadísima Ter, o sea, como que tienes que meter como en papel de, ¿no? O sea, como de, sí, o sea, en ese momento todo era perfecto, ¿no? Abundancia, guerra, somos los más chingones del mundo, o sea, como que ¿por qué tendría que ver, no sé, que el contexto, o sea, como lo exterior de la obra o del autor? O sea, si no eres bueno, es porque no eres bueno, no porque no tuviste acceso a educación, por ejemplo. O sea, todo era ideal como para que las personas fueran chidas en lo que hacían, y si no, pues eran unos reverendos babosos, ¿no? O sea, estaban como... Sí, pues es que es lo que hemos venido viendo todos los semestres de teoría, o sea, no puedes separar a la obra del contexto, siempre van a ir ligados, porque si no entiendes el contexto no puedes entender a la obra. Por eso nos dan historia, para que con la historia nosotros vayamos ligando los años en los que se fueron creando las obras y podamos decir, es que en ese año o en esa época venían de esto, ¿no? O sea, acaban de salir, no sé, de la Primera Guerra Mundial y tenían escasez de quién sabe qué tantas cosas, ¿no? O sea, ves, para poder decir y verlo en la obra, porque al final de cuentas, cuando tú escribes una obra o pintas algo, tu contexto está influyendo siempre en ti. No se puede separar al autor de la obra. Me voy a morir diciendo eso, pero bueno, ya eso nos da para otro video. Deseamos que hasta aquí les hayamos aclarado algunas ideas sobre Ion y sobre, pues, que estamos adentrando como más en Platón. Y que vean cómo se las juega, ¿no? O sea, en el discurso, cómo logra voltearlo por su retórica, o sea, la manera en la que maneja también su retórica, que es capaz de voltear totalmente el discurso en contra de su hablante, ¿no? De quien lo escucha. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Adiós. Acerca del tema de los coches tirados por Black Mirror.